Una alegria tornar a obrir la paraula de Déu junts. Y me gustaría hoy compartir con vosotros un texto relacionado pues con estas fechas, ¿verdad?, que se nos presentan por delante, conocida como la Semana Santa, conmemorando la última semana, ¿verdad?, la semana de Pasión de Jesús. Y yo quisiera que me acompañaseis a un salmo, Salmo 118, versos del 19 al 29. Salmo 118, versos del 19 al 29. Y dice así la palabra de Dios. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Hasta aquí la palabra. El título del mensaje en esta mañana es La procesión del Mesías. Y aprovechando, como decía, las fiestas, ¿no?, donde hoy, Domingo de Ramos, se conmemora esa entrada triunfal de Jesús por las puertas de Jerusalén, yo quisiera predicar a partir de este texto que está relacionado muy estrechamente con ese episodio, y quisiera dejaros en esta mañana con la siguiente doctrina, que Jesús es el Mesías, que nos conduce a la presencia de Dios. Y para esto, ilustrado con esa imagen, ¿verdad?, de una procesión, vamos a resaltar a partir de nuestro texto 4 pasos en la procesión del Mesías. Esta, como podréis ver y notar a lo largo del sermón, es una procesión diferente a la que estamos acostumbrados a ver en estos días. En vez de cargar al Cristo, es Cristo el que nos carga a nosotros. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Los 4 pasos de esta procesión van a ser los siguientes: la entrada, el camino, el sacrificio y la alabanza. La entrada, el camino, el sacrificio y la alabanza. Vamos a comenzar viendo el primero de estos pasos, la entrada. Y lo vemos en los versos del 19 al 20. El Salmo pone en boca de este Mesías la siguiente petición: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Dejadme destacar de aquí 2 aspectos para nuestro interés. Lo que vemos primero es un acceso. Aquí hay un acceso, ¿no? Se mencionan las puertas, y sin duda estas se refieren a las puertas del templo, ¿no? La voz del salmista nos está apuntando a una figura mesiánica, ¿no?, a uno que ha sido ungido como rey, incluso tiene funciones sacerdotales también, ¿no?, como fuese el rey David. Uno que va a liderar al pueblo de Dios hasta el final, hasta el mismo templo, hasta la presencia de Dios. Y sin duda, esto es un tipo que nos apunta claramente a la persona de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios encarnado, quien hará su entrada triunfal por las puertas de Jerusalén y entrará por el acceso al templo como el Mesías definitivo del Señor. Y así lo podemos admirar entrando en aquel Domingo de Ramos, ¿no? Recordamos esas palabras del profeta Zacarías siglos antes de Jesús. Él dice en el capítulo 9 de su libro: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta imagen nos presenta a un rey conquistador que viene en son de paz. Y así fue Jesús, ¿verdad?, en su primera venida. Así entró por aquellas puertas de Jerusalén en aquel día. Y así acabaría sellando esa paz días después, muriendo en aquella cruz, para que todo aquel que confía en él encuentre la paz con Dios y la paz en su corazón, ¿no? Ahora, otro detalle que vemos, además de un acceso, es una condición. Hay una condición para entrar por estas puertas y poder conducir, llevar al pueblo de Dios. Dice ahí que son llamadas las puertas de la justicia. Esta es puerta de Jehová, dice, por ella entrarán los justos. Aquel que va a entrar por estas puertas debe cumplir con esta condición.
ser justo, ser moralmente intachable ante los ojos de Dios, que todo lo ve. Y esto nos tiene que recordar a lo que se nos dice en el Salmo 15. Allí se escribe: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y responde: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Este salmo que tenemos delante nos está recordando que sin la justicia imputada de Cristo a nuestra cuenta, sin la regeneración del Espíritu Santo en nosotros, solo por gracia, solo por medio de la fe, ninguno podemos estar delante de Dios. Ahora bien, esa figura mesiánica pide que se le abran las puertas y Él sí va a entrar por ellas, ¿no? Y vemos así a Jesús como el hombre justo, que sí puede entrar y que sí puede conducir al pueblo de Dios hasta la misma presencia de Dios, ¿no? Y llegados hasta aquí, podríamos hablar de qué formas vemos esta justicia en la vida de Jesús, por lo menos en 3 esferas de su vida. Lo vemos en primer lugar en lo que llamamos su concepción virginal, ¿no? El ángel Gabriel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, nota ahora, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo neutralizó todos los efectos del pecado en él para que no heredase una naturaleza corrompida de Adán. Ahora lo vemos en otra esfera de su vida también, lo que llamamos su obediencia activa. En su bautismo, Jesús le dijo a Juan el Bautista: conviene que cumplamos con toda justicia, ¿no? Jesús vivió una vida de obediencia perfecta, conforme a todos los mandamientos de Dios. Y hay una tercera esfera, lo que llamamos su obediencia pasiva, ¿no? El apóstol Pablo escribe que Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se puso debajo de la voluntad de su Padre. Él se sujetó voluntariamente al plan de Dios y recibió la sentencia por nuestros pecados, ¿no? Todo esto nos tiene que hacer ver no solo a Jesús como el hombre justo que puede entrar en la presencia de Dios, sino ayudarnos a verle como el Mesías que necesitamos. Él ha sido designado para conducirnos también a nosotros, a esa presencia divina. Jesús actúa no solo por sí mismo, sino por todos los que ahora se acogen a Él con fe. Él intervino en la historia, podríamos decirlo así, como una persona común, como uno que actuó en nombre de muchos. Él se hizo hombre por nosotros, Él vivió la vida de obediencia perfecta que nosotros deberíamos haber vivido, y Él recibió la sentencia por el pecado que nosotros deberíamos haber recibido. Él entró por nosotros, y ahora nosotros podemos entrar con Él también. Y la prueba definitiva de su justicia es su resurrección y su ascensión también, ¿no? Él accede por las puertas del cielo. Y Él hoy quiere regalarte, poner a tu cuenta esa justicia a tu favor, si tan solo confías en Él como Salvador. La relación entre Él y la justicia es tan estrecha que incluso Él mismo se ha convertido en la puerta. Él dirá en sus palabras, las vemos en el Evangelio de Juan: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Una puerta sirve para entrar, ¿verdad? Pero también sirve para delimitar quién está dentro y quién está fuera. No te quedes fuera de esta puerta. Entra por ella a la presencia de Dios en tu vida, con todos tus pecados perdonados, vestido de la justicia perfecta de Cristo, a través de la fe en Jesús. Y llegamos con esto al segundo paso, que es el camino. Y esto lo tenemos a partir del verso 21 y hasta el 25. Después de esa entrada triunfal, lo que le espera a este Mesías es un recorrido un poco convulso, ¿verdad? Una verdadera vía dolorosa, le podríamos llamar, ¿no? Que va a encontrarse con 2 tipos de personas, con 2 tipos de reacciones ante él, ¿no? Vamos a verlas. Por un lado se va a encontrar con lo que podríamos llamar los menospreciadores, y por otro lado lo que podríamos llamar los admiradores, ¿no?
El Salmo habla de la piedra que desecharon los edificadores. Y más allá de su contexto inmediato, la referencia con esta es a ese rey ungido de Israel. ¿Podría ser David mismo? ¿Podría ser alguno de su dinastía? Ahora, el Nuevo Testamento nos apunta en varios pasajes que en un sentido más pleno, este texto está pensando en Jesucristo. Y está anunciando que de la misma manera que David sería menospreciado, sería incluso perseguido, ¿verdad?, por muchos, Jesús mismo va a ser menospreciado, incluso por gente importante, por aquellos que supuestamente eran los sabios, ¿no? Y sin duda eso pudo verse durante toda su vida, pero especialmente en esta última semana de pasión. El evangelista Juan escribe: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Israel, los judíos, maestros, líderes religiosos, sacerdotes, Herodes, Pilato, todos lo desecharon, ¿no? Como dice un autor, no podían conseguir que él encajara. Jesús es una piedra difícil de hacer encajar, ¿no?, en el edificio que estaban construyendo, en sus proyectos de vida, de nación, de imperio. Así que Jesús se vuelve una piedra puntiaguda, incómoda, que tiene que ser destruida para seguir construyendo nuestros planes cómodamente. Y toda la semana estuvieron tratando de desestabilizarle, de tentarle, de acusarle, hasta que finalmente, no pudiendo hacer nada, lo secuestran por la noche, con autorización del gobierno. Le someten a un paripé en forma de juicio, en el cual la sentencia ya está decidida de antemano. Y por último, aunque se constata en todo momento su inocencia, se comete un auténtico crimen de Estado, no sin maltratarle antes. No hay punto neutro. Esto es lo que pasa cuando Jesús no encaja. Se vuelve incómodo. Sin embargo, sigue diciendo ahí el Salmo que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. A muchos no les encajaba, pero Jesús es la piedra angular que permite que todo se sostenga. De quitarse, todo se hunde. Y así vemos que se hundió Israel. Así se hundió el templo y Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Así se hundió todo el sistema religioso. Así se hundiría también Herodes más adelante, Pilato, incluso Roma. Y nota que dice que esa piedra ha venido a ser. Es lo mismo que Pedro dirá más adelante en su sermón el día de Pentecostés a los judíos, ¿no? Él les dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, esta piedra que desechasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea que si aceptar a Jesús les parecía incómodo, cuánto más incómodo iba a ser rechazarlo, ¿no? Pero no solo nos encontramos con esos menospreciadores, también hay admiradores en su camino. Son personas que sí le reconocieron como esa piedra angular, ¿no?, de sus vidas. Y a estos los podemos distinguir por tres marcas: confían, celebran y claman. Ellos confían, dice ahí el Salmo, que ellos expresan: de parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Otros pueden ver en este Mesías, otros veían a Jesús, a un lunático, a un mentiroso, estos los ven como Señor. La cruz es locura y tropiezo para muchos, pero para los que creen es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es el único medio para rescatarnos de nuestros verdaderos enemigos, que son el pecado, que es Satanás, que es la muerte, que es el juicio eterno. Pero no solo confían, estos también celebran, ¿eh? Ellos dicen: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Esta iglesia del antiguo pacto en Moisés tenía unos días señalados, ¿verdad?, para celebrar su rescate. La iglesia del nuevo pacto en Jesús celebra el día del Señor. Ese es el día señalado. Cada domingo nos gozamos y nos alegramos en nuestro Dios. Él nos ha rescatado por medio de Jesucristo. ¿Cómo no vamos a celebrar eso? Y por supuesto no es solamente un día, sino cada día desde que le hemos conocido, desde que nos hemos convertido a Él y vivimos bajo el pacto de gracia. Cada día hasta que llegue ese día eterno, ese reposo que todavía está por llegar, que está por venir en esa ciudad celestial. ¿Cómo nos alegraremos y nos gozaremos con Él aquel día, como nunca antes? Pero además estos claman como aquellos por el camino: oh Jehová, hosana. Sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Este era ese clamor, ¿verdad? Aquella gente que veía a Jesús
pasar por las puertas de la ciudad de Jerusalén, algunos con más conciencia, otros con menos, ¿no? Pero fíjate que ellos están viendo a Dios mismo detrás de Jesús. Y por supuesto, ¿qué le van a decir? ¡Sálvanos ya! No aguantamos ni un día más así. No más lejos de Dios, no más con mis pecados, no más bajo la influencia de Satanás, no más esperando un juicio, no más sin Cristo en este mundo. ¡Salva ya! No puedo esperar más, lo necesito y lo necesito ahora. Ese es el clamor. Dos tipos de personas y de reacciones ante Jesús, ¿no? Los menospreciadores y los admiradores. Y la pregunta es sencilla, ¿en qué grupo estás tú? ¿Es Jesús una pieza difícil de encajar en tu proyecto? Y la conclusión no es aquí, incluye a Jesús en tus planes para que te salgan bien. Jesús es una piedra que tiene su propia forma. Él no va a encajar en cualquier proyecto de vida que tú tengas. No es Él, de hecho, el que debe encajar contigo, sino tú, con Él, ¿no? Él debe ser la piedra sobre la que construyas toda tu vida, dejando que la forma misma de la piedra, sus dimensiones, el material del que está hecho, te exija todo. Eso es tenerle como la piedra angular de tu vida. Jesús es la piedra angular que sostiene, que da sentido y propósito a todo lo que haces. ¿No has oído alguna vez, o incluso a lo mejor has dicho aquello de qué persona tan maja, solo le falta a Jesús? Como si Jesús fuese un complemento. Pero si no tiene a Jesús, le falta todo. No tiene nada. La vida está en Él y quien le tiene a Él tiene vida y quien no le tiene a Él no tiene la vida. Él es la piedra angular. Pedro lo llama la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. ¿No va a ser escogida y preciosa para ti también? Si la desechas, el edificio que estás construyendo va a caer antes o después. Si tu vida se sostiene ahora en Él, Él la va a sostener mañana en tu muerte. Si tú puedes decir con el apóstol Pablo, para mí ahora el vivir es Cristo, entonces tú puedes decir también con total seguridad que para el mañana la muerte será ganancia. Así que no lo menosprecies. Confía en Él, celebra su llegada y clámale también, Hosana. Sálvame ahora, Señor Jesús, sustenta tú en tu forma, con tus exigencias, el edificio y el proyecto de mi vida entera sobre ti. Y con esto damos un tercer paso y llegamos al sacrificio. Lo vemos ahí en los versos 26 y 27. Se oye un clamor desde el templo. En este salmo hay muchas voces. Está el Mesías, está la multitud y toda la gente, están incluso... Podrían ser voces sacerdotales, y aquí vemos en el verso 26 que la muchedumbre dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y posiblemente a lo mejor sacerdotes desde dentro dicen, desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios, dice el verso 27, nos ha dado luz, y ahora mira este llamado, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Este Mesías y el pueblo van a presentar juntos un sacrificio al final. Vamos a ver en qué consiste. Porque lo primero que vemos aquí es un sacrificio de expiación. Dios había mandado a Israel celebrar diferentes sacrificios, ¿verdad? Por diferentes motivos, pero en cada uno de ellos, ellos pueden recordar que al matar a la víctima animal, pueden ver lo que el pecador merece delante de un Dios santo, bueno y justo, ¿no? Ellos pueden ver gráficamente que sin sangre no hay perdón de pecados ni comunión con Dios. Ellos pueden ver en el destino de ese animal el destino que cada uno merecía. E incluso también la necesidad de un sustituto, ¿verdad? Para tener salvación. Este Mesías y el pueblo van a celebrar juntos un sacrificio final. Solamente que ese sacrificio final va a ser el del propio Mesías, por todo su pueblo. Y eso fue exactamente lo que Jesús ofrece al final de esa Semana Santa, de esa semana de pasión. Él es la víctima atada. La cruz es ese altar. En la cruz Jesús se ofreció delante de Dios como un sacrificio sustituto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La víctima inocente sobre ese altar maldito de la cruz. En la cruz se ofrece delante de Dios como ese sacrificio sustituto, como lo escribe Pedro, el justo por los injustos, para llevarnos a nosotros a Dios. Todos los sacrificios anteriores solamente eran una sombra de este sacrificio definitivo, ¿no? Es por eso el autor de la carta a los Hebreos escribe, haciendo uso de un texto del Salmo 40, y lo pone en la boca de Jesús.
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y esta voluntad pasa por ir a la cruz como un sacrificio de expiación por todo su pueblo. Es normal que mientras ese ser querido quizá está lejos, tú tengas una foto contigo, ¿verdad? Y la mires, la abraces, incluso le hables. Es normal. Lo que no es normal es que cuando ese ser querido ha vuelto, tú sigas actuando de la misma manera y le hables a la foto y la abraces como si él no estuviera allí. Lo normal es que ahora lo hagas con él, ¿verdad? Con Jesús todos esos sacrificios han quedado atrás, como esas fotografías del original. Él es el sacrificio de expiación por nuestros pecados, que nos permite ahora entrar y vivir en la presencia de Dios para siempre. Y vemos otro matiz en este sacrificio, no solo un sacrificio de expiación, también un sacrificio de gratitud. Israel también tenía que ofrecer sacrificios de acciones de gracias cuando recibían una bendición o una liberación. Y esto puede estar en mente, ¿no? Cuando esa voz dice, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Yo no puedo hacer nada por mi redención, pero sí puedo hacer algo por mi Redentor. Sí puedo hacer algo para Él. ¿Cuál es la respuesta a este Mesías que se ha entregado por mí? Pues la única respuesta apropiada a este sacrificio de expiación es un sacrificio de gratitud. Ahora la víctima en el altar soy yo. Una víctima voluntaria, agradecida. No estoy hablando de un acto, no estoy hablando de un día, no estoy hablando de un culto o de una buena acción. El sacrificio de gratitud que se demanda ahora para nosotros es una vida entera para el Señor. Pablo lo escribe así en su carta a los Romanos, capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Él ha estado en los capítulos anteriores presentando ese sacrificio de expiación de Jesús. Que presentéis ahora vuestros cuerpos. Fíjate, eres un sacerdote y a la vez el sacrificio. Tú eres el animal que se va a poner allí. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, es vuestro servicio lógico, es vuestra adoración verdadera, es la única forma de adoración, de hecho. Esto está hablando de hacerlo con todo nuestro ser, con todas nuestras facultades racionales y con todos los miembros corporales. Una vida entera rendida al Señor. Algunos comentaristas señalan que era habitual que esos animales que se seleccionaban para el sacrificio también fuesen luego, seguramente por su calidad, ¿verdad?, los que más resistencia ponían encima del altar y más se removían, ¿no? Y por eso necesitaban ser atados, ¿no? No seamos de esos cristianos. No seas como estos que dice el Salmo 32, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Permanece en el altar. Sé un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Un sacrificio de alabanza, luchando contra el pecado, contra la corriente de este mundo, contra la influencia de Satanás, buscando hacer lo que agrada al Señor en todo. Déjate atar a ese altar. Como dice Matthew Henry, este comentarista puritano, de esa manera no vuelves atrás y te dejas atar. Déjate atar ahí, ¿no? Las cuerdas del Señor son las cuerdas de tu Salvador. No son cuerdas de hierro, son cuerdas humanas, son cuerdas de amor. Dice ese famoso predicador bautista, Charles Spurgeon, comentando esto, nuestra alma halla su libertad en estar amarrada firmemente al altar del Señor. Ahí es. Así que deja, como el mismo apóstol Pablo dirá, que el amor de Cristo te constriña, te ate, te empuje, te controle, para, como dice él, ya no vivas más para ti, sino para aquel que murió y entregó su vida y resucitó por ti. La vida cristiana es un sacrificio de gratitud al Señor, que lo ha dado todo por nosotros. Supón que estás gravemente enfermo, que necesitas que te intervengan cuanto antes, pero la lista de espera es larga y tú estás ahí esperando, la enfermedad sigue su curso y se va desarrollando, y aparece un hombre al que no conoces de nada, está también gravemente enfermo como tú, y a él ya le han llamado para intervenirle, pero de alguna manera él se ha enterado de tu caso, ya ha llamado al hospital y ha pedido que te cedan su sitio, de manera que él va a alargar su situación para que tú puedas mejorar la tuya. ¿Cómo responderías ante algo así? Yo me imagino que tú querrías saber su nombre,
su dirección. Tú no te vas a conformar con enviarle flores a casa. Tú quieres verle, tú quieres abrazarle, tú quieres ponerte a su servicio, a su disposición para todo lo que necesite. ¿Cuánto más no vamos a hacer por Cristo? Que ha dado toda su vida y la ha derramado en aquella cruz para salvarnos eternamente y regalarnos la presencia de Dios a nuestras vidas. Jesús murió como un sacrificio de expiación para ti. ¿Será mucho que vivamos como un sacrificio de gratitud para Él? Por supuesto que no. Y llegamos al último paso, la alabanza, versos 28 y 29. La procesión concluye con alabanzas por todo lo que se ha conseguido, y esa alabanza se expresa aquí desde dos perspectivas. Hay una perspectiva personal y hay otra comunitaria, ¿no? Esa voz mesiánica no se consagra a su Dios para alabarle, dice ahí el verso 28, mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío te exaltaré. Tú aquí puedes oír un eco del Hijo de Dios, encarnado, después de entrar por las puertas, de ser menospreciado, de ofrecerse en sacrificio, ahora después con casi un acento de resurrección, ¿no? Alabando a su Padre. Tú casi puedes oírle decir a Jesús, como encontramos en esas palabras de Mateo capítulo 11, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Su alma, como dice el profeta Isaías, está satisfecha por el fruto de su aflicción que va a recibir. Millones y millones de personas de toda lengua, tribu y nación en la presencia de Dios, por Él y con Él. Y todo lo atribuye a su Padre Celestial. La Trinidad entera está involucrada en esto. La Trinidad entera celebra nuestra salvación. Mira, el Evangelio no consiste en Jesús tratando de convencer con su sacrificio a Dios para que nos ame. Eso no es el Evangelio. Jesús no murió por nosotros para conseguir que Dios nos amase. Jesús murió por nosotros porque Dios nos amó libremente y decidió entregarle para rescatarnos. Me encanta cómo lo expresa este otro puritano, Thomas Goodwin. Él dice que Jesús no añade ni una gota de amor al corazón de Dios por nosotros. Ni una sola gota. Jesús no es el causante del amor de Dios. Él es el resultado de ese amor y es el medio a través del cual Dios ha canalizado todo su amor por ti y por mí. Un amor que es libre, un amor que es soberano, un amor que es redentor. Estarás de acuerdo conmigo en que no es lo mismo estar en casa de un amigo sabiendo que su padre te odia. Se convierte un poco tensa, ¿verdad?, esa comida. Que estar en casa de ese amigo sabiendo que su padre se alegra de tenerte en esa casa y te ama incluso como a un hijo mismo. Bueno, Jesús, el Hijo de Dios, es ese amigo. Y Dios el Padre se alegra de tenerte en casa y te ama. El Padre mismo os ha amado, dice Jesús. La alabanza de Jesús a su Dios, a su Padre, refleja ese amor, ¿no? Deja que ese amor te envuelva. Entrégate a su amor y alábale también como tu Dios, en Cristo y con Cristo. Pero no solamente vemos esa perspectiva personal, hay una comunitaria, porque este Mesías no se conforma con alabar él mismo, él ahora exhorta a todo el pueblo a unirse a esa alabanza, y acaba así el Salmo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y así el autor de la carta a los Hebreos atribuye también estas palabras del Salmo 22 a Jesús, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. O sea, resulta que ahora este Mesías se convierte en el líder de alabanza por excelencia de todo el pueblo. Jesús no deja de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Él sabe que la experiencia de alegría, de entusiasmo, de euforia, como tú y yo sabemos también, ¿verdad?, se intensifica mucho más cuando es compartida, ¿no? Cuando la vivimos con más personas que están sintiendo y expresando lo mismo a la vez, en un mismo lugar, ¿no? Te pongo algunos ejemplos. Se ve en esos hinchas, ¿no?, que están animando a su equipo todos juntos allí en el estadio. O un público que se está riendo a la vez en una sala de cine. O una iglesia que está cantando al unísono, toda junta, ¿verdad?, en uno de nuestros cultos. Simplemente no es lo mismo hacer ninguna de esas cosas solos en casa, ¿verdad? Jesús quiere que todos nos unamos a Él en un coro de alabanza a Dios. Él dice, por su misericordia. Eso es
su Gesed. Se está refiriendo al pacto de gracia en Cristo, por el que cada creyente, de hecho, puede decir por lo menos estas 5 cosas. La primera, cada creyente en Jesús. La primera, que ha sido escogido en la eternidad pasada por la gracia de Dios. La segunda, que cumplido el tiempo, Cristo le amó y se entregó a sí mismo por él. La tercera, que en su debido momento, por un llamado interno y eficaz, el Espíritu Santo cambió su corazón de piedra por un corazón de carne para que pudiera arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesús. La cuarta, que por medio de esa fe ahora ha sido justificado, cubierto delante de Dios. Todos sus pecados han sido perdonados para siempre, de manera que ahora Dios lo ha recibido a pleno derecho como su hijo adoptado. Y la quinta, que el Espíritu Santo ahora produce en él tanto el querer como el hacer para seguir la voluntad de Dios, para crecer en santidad. De esa manera está siendo soberanamente preservado para que él pueda perseverar hasta la gloria, donde nos espera esa herencia eterna reservada en los cielos para nosotros y donde se va a disfrutar de la presencia de Dios por Cristo, en Cristo y con Cristo para siempre. No sin motivos escribe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios: mas por él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese solamente en el Señor. ¿Cómo no nos vamos a unir a esta alabanza todos los que hemos experimentado esa gracia? A este Jesús. ¿Cómo no haremos de ella algo personal y comunitario también? ¿Se va a alegrar el médico de la salud de su paciente y no el mismo paciente? ¿Acaso no vamos a llamar también a otros a unirse a esa alabanza? ¿Acaso vamos a dejar de congregarnos para estimularnos unos a otros y poder celebrar juntos y perseverar juntos en este pacto de gracia en Cristo? Vamos a unirnos al coro, donde ángeles, los espíritus de los justos en el cielo, la iglesia militante ahora aquí en la tierra, liderados por el Mesías Jesús, alabamos a Dios el Padre por el gran amor con el que nos ha amado, por su amor redentor en Cristo Jesús. Como conclusión, hemos visto que Jesús es el Mesías que nos conduce a la presencia de Dios. Él ha entrado por las puertas de justicia por nosotros. Él ha sido menospreciado por nosotros, aun siendo la piedra angular, viva, escogida y preciosa. Él se ofreció como sacrificio por nosotros. Él se levantó ahora para liderar también nuestra alabanza a Dios, disfrutando de su amor eterno y redentor para siempre. ¿Cómo no vamos a decir nosotros también al paso: bendito el que viene en el nombre del Señor? Si todavía hoy no lo sigues como tu Mesías, no lo menosprecies más. Entra por las puertas de justicia a través de la fe en Él y entrégale tu vida en sacrificio de gratitud y alabanza para siempre. Solo Él es la piedra angular de tu vida. Grítale tú también hoy: Hosana, sálvame ahora, lo necesito ya. Y no dudes que Él lo va a hacer. Él dijo: al que a mí viene, no lo echo fuera. Así que si en esta Semana Santa buscas una buena procesión, sigue a Jesús y ves detrás de Él. Y si ya sigues a Jesús como Mesías, es el Salvador, es el Rey de tu vida, celebra el amor de Dios en tu vida. Mira también, de hecho, ahora su procesión como tu camino. Es un patrón para nosotros. La procesión de Cristo es la procesión del cristiano también. Has entrado por la puerta de justicia creyendo en Jesús. Ahora has de sufrir el menosprecio en el mundo. Quizá es en tu misma familia, quizá es en tu trabajo, quizá es en tu aula. Aunque en Cristo Dios te está viendo como una piedra viva, escogida, preciosa. Y ahora te debes presentar a Dios cada día como un sacrificio de gratitud, un sacrificio de alabanza, vivo, santo para Él. Y tu parada final va a ser la alabanza, que es imperfecta ahora en la tierra, pero que va a ser perfecta un día en el cielo, disfrutando de esa presencia de Dios para siempre, junto a todo su pueblo, con Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos por tu Mesías, por tu Cristo, una piedra angular, escogida, preciosa, designada por ti, exactamente lo que necesitamos. Abre nuestros ojos para verle también como esa piedra viva,
angular y preciosa y escogida, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como la esperanza de nuestra vida. Que Él nos salve ahora. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, también, por medio de la fe, a entregarnos como un sacrificio de gratitud y de alabanza santo, agradable a ti, para seguirle, para servirle, para hacer su voluntad en nuestras vidas. Fortalécenos tú, Señor, y guíanos. Padre, queremos que nuestra vida sea una alabanza continuamente para ti y deseamos que llegue ese día donde podamos, junto con Cristo y todo tu pueblo, alabar y celebrar tu nombre en tu presencia. Lo pedimos todo, Señor, y lo esperamos y te damos las gracias en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén y amén.